Evangelio de hoy, sábado, 15 de febrero. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículo 1 al 10. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan, aquí, en despoblado, para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000 y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, el día de hoy quiero hacer algunos apuntes sobre la multiplicación de los panes. En casi todos los evangelios e incluso en el Evangelio de Marcos se repite 2 veces. La que vamos a leer es la segunda multiplicación de los panes. ¿Cuántas veces Jesús haya multiplicado los panes? No lo sabemos, pero el Evangelio de San Marcos nos pone algunas diferencias entre la primera y la segunda ocasión. Y siempre lo sostengo, yo creo que Jesús sí tiene el poder. O tuvo el poder cuando estuvo aquí caminando en esta tierra, de multiplicar el pan de la manera tan milagrosa en como sucedió. Pero también creo que la enseñanza que nos da el Evangelio puede ser mucho más profunda que solamente un milagro, que solamente pudiéramos admirar, ¿no? Yo creo que cada milagro de Jesús lleva consigo una enseñanza y nos debe de retar, nos debe de sacudir, nos debe de comprometer. Y leyendo en esta ocasión esta multiplicación de los panes, me hacía llegar a este punto en cómo este Evangelio me puede comprometer a mí. En otras ocasiones, cuando he meditado la multiplicación de los panes, me gusta mucho ver la parte de Jesús, el corazón compasivo que tiene. Me gusta mucho ver la realidad de la gente que prefiere pasar hambre de comida, pero están hambrientos de su palabra, que no les importa no llevar comida con tal de escucharlo a Él. Y como quiera Jesús les recompensa dándoles los 2 alimentos, el de la palabra y el de la comida. También me ha gustado ver la actitud que los discípulos tienen ante la pregunta que Jesús les hace, o cuando ellos van y le dicen a Jesús despide a la gente. En esta ocasión, como siempre, la palabra de Dios me sorprende y siempre tiene cosas nuevas. Aunque es un texto que ya hemos conocido, porque está en los evangelios y en este evangelio hasta 2 veces. Por aquellos días, en vista de la gran cantidad de gente que volvió a reunirse, y no teniendo que comer, llamó Jesús a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que están aquí conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí, en un lugar inhóspito? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7. Entonces mandó a la gente recostarse en el suelo. Tomó Jesús los 7 panes, y dando gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran.
Ellos lo sirvieron a la gente y tenían también unos pocos pececillos. Y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Es Jesús quien se acerca y pregunta. Es Jesús quien en esta ocasión les dice a sus discípulos, «¿Tengo compasión? No hay comida para ellos». En la otra multiplicación, son los discípulos quienes se acercan a Jesús. Y el contraste es mucho, porque Jesús, siempre movido por compasión, movido por amor, Él es el que toma la iniciativa de dar, de comer. Piensa por un momento, aunque los discípulos hayan visto muchos milagros de Jesús, porque esta es la segunda vez que aparece este milagro en el Evangelio. Y sin embargo, los discípulos responden como si nunca hubieran visto una multiplicación de los panes, como si nunca hubieran visto un milagro. Jesús les dice, hay que darle de comer a la gente. Y los discípulos dicen, ¿pero quién podrá hacerlo? ¿Cómo que quién podrá? Pues sí, Jesús, ¿no sabes que ya lo había hecho una vez? ¿Tan pronto se te olvidó ese milagro? Así como que hay tantos milagros que se te olvida todo lo que Él puede hacer. Algunos dicen que seguramente este texto es más teológico que milagro, es decir, como si hubiera una enseñanza escondida, y no en realidad que hubiera existido como tal la multiplicación. Yo creo que sí existe. Existió ese milagro que Jesús multiplicó para que los evangelios lo hayan relatado, y que incluso Marcos lo ponga hasta 2 veces. Pero también creo que nuestra vida ante una necesidad, ante un problema, fácilmente olvidamos los milagros de los que hemos sido testigos en otras ocasiones. Jesús, Él había multiplicado los panes en tu vida. ¿Cuántos milagros Jesús ha hecho? Tú has sido testigo de multiplicación de los milagros de panes. Has sido testigo de milagros. Has experimentado la presencia de Dios, el amor de Dios en tu vida, que Dios es fiel. Y sin embargo, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, adoptamos la actitud de los discípulos diciendo, ¿pero quién podrá? ¿Por qué a mí? ¿Otra vez? ¿Pero yo qué he hecho? Y vuelve la canción rápido. Se nos olvida la fidelidad del Señor, pero el Señor no se olvida de que Él es fiel. El Señor no se olvida de quién es Él. Y aquí es donde está parte del Evangelio. Me sorprendía porque Jesús pudiendo, si Él podía multiplicar los panes, si Él podía dar vida en los cuerpos muertos, resucitar a los muertos, si Él podía calmar la tempestad, caminar sobre las aguas, indudablemente Él también podría haber convertido piedras en panes y dárselos de comer a la gente. Sí, si podía, ¿por qué no? Era Dios y hacía milagros portentosos. Pero en esta ocasión Él se acerca como para pedirle ayuda a los discípulos. ¿Cuántos panes tienes? Y es ahí donde está el milagro. Pienso que es ahí donde está el verdadero milagro, el poder compartir. Y es que no sucede milagro cuando tú no compartes, cuando tú no confías, cuando tú no te abandonas totalmente en Dios. Ahí no sucede el milagro. El pan que no compartes no se multiplica. Ellos que en este Evangelio, como primero se reparte el pan y luego los peces, así vamos a ver la multiplicación que pasa. El pan nunca deja de multiplicarse y los peces también. Ojo, no es que los panes y los peces por magia se multiplican por el poder de Jesús. Se multiplican porque hay un corazón dispuesto a compartir, a confiar, a decir, Señor, soy poco, pero con este poco te entrego, soy pobre. Aquí están mis 5 panes. Aquí están mis 7 panes. Aquí está mi vida. Así se multiplican los panes. Es la fe y la confianza de que poco, poco pero entregado con amor,
Dios lo multiplica y lo hace abundante para todos. Es impresionante cómo este milagro de Jesús está lleno de enseñanzas no solo sobre la generosidad de Dios, sino sobre nuestra responsabilidad como humanos. Nos enseña a confiar en lo poco que tenemos, a ponerlo en las manos de Dios y a dejar que Él lo multiplique. En el fondo, el mensaje es que, con Jesús, nunca nos faltará lo esencial, pero también nos invita a compartir, a no vivir de forma egoísta, sino como una comunidad. Es un llamado a ser multiplicadores de amor. Cuando nos enfrentamos a situaciones de escasez en nuestras vidas, ya sea material o espiritual, este Evangelio nos recuerda que el poder de Dios es capaz de transformar nuestras necesidades más básicas en algo abundante. Este mensaje es especialmente importante hoy, cuando vivimos en un mundo que se enfrenta a tantas dificultades: pobreza, desigualdad, conflictos y sufrimientos. A menudo nos sentimos como una multitud perdida en el desierto, buscando respuestas y alimento para nuestras almas. Jesús, en este milagro, nos ofrece la solución. Cuando Jesús vio a la multitud, no solo vio un grupo de personas cansadas y hambrientas. Él las miró con compasión, con un amor que no solo se conforma con observar, sino que lleva a la acción. Siendo compasión de esta gente, dijo Jesús. Este es uno de los momentos más reveladores de la vida de Jesús, porque nos muestra que Dios no está distante ni indiferente a nuestras necesidades. Cuando experimentamos dolor, sufrimiento o angustia, Jesús se acerca con un corazón lleno de misericordia. La compasión de Jesús es mucho más que un sentimiento, es una acción. En muchas ocasiones, Jesús no solo cura a los enfermos o alimenta a los hambrientos, sino que transforma vidas. En este milagro, Él demuestra que la necesidad de las personas es su prioridad, y no les da solo lo que piden, sino mucho más, les da abundancia. Es importante que reflexionemos sobre lo que significa compadecerse de los demás en nuestro contexto. Vivimos en una sociedad donde a menudo hay desconfianza, miedo y competencia. Sin embargo, el mensaje de Jesús es que la compasión debe ser el motor de nuestras acciones. ¿Estamos nosotros dispuestos a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras? Cuando vemos sufrimiento, ¿nos paraliza o nos impulsa a actuar? La compasión de Jesús no se limita a palabras, sino que se expresa en hechos concretos. Es una invitación a mirar a los demás con los ojos del amor y la empatía, como lo hizo Él. El llamado es a no ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás, a no ser simplemente espectadores, sino agentes de cambio y de consuelo. Este milagro nos revela una verdad fundamental. Lo poco que tenemos, cuando lo entregamos a Dios, se multiplica. Jesús no necesitaba los panes y los peces para hacer el milagro, pero pidió a sus discípulos que trajeran lo que tenían, por modesto que fuera. Los discípulos tenían poco, pero lo poco que tenían lo pusieron en las manos de Jesús. Este acto de poner lo que tenemos en las manos de Jesús tiene un significado profundo. A menudo, en nuestra vida diaria, sentimos que lo que tenemos no es suficiente para enfrentar nuestras necesidades o los desafíos del mundo. Pero lo que Jesús nos enseña es que no importa cuán pequeñas sean nuestras fuerzas, talentos o recursos, si los ponemos en las manos de Dios, Él puede hacer milagros. Lo importante no es lo que tenemos, sino nuestra disposición para ofrecerlo. Hay momentos en los que sentimos que nuestras vidas están llenas de limitaciones, de dificultades, de incertidumbres. Quizá nos sentimos pequeños, como esos pocos panes y peces, y nos preguntamos qué podemos hacer frente a los enormes problemas del mundo. Pero,
Como muestra este milagro, cuando confiamos en Dios y ponemos lo que tenemos a su disposición, Él puede hacer mucho más de lo que podríamos imaginar. La generosidad de Dios no solo satisface nuestras necesidades inmediatas, sino que también nos supera. Cuando Jesús alimenta a la multitud, no solo les da lo suficiente para sobrevivir, sino que sobra. La abundancia de Dios no tiene límites. Nos invita a vivir con la confianza de que Él siempre proveerá lo que necesitamos, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. Este milagro también nos desafía a vivir con un corazón generoso. Jesús no solo provee para las necesidades de la multitud, sino que nos invita a ser generosos como Él lo es. La lección aquí es que debemos compartir lo que tenemos, porque cuando lo hacemos, Dios lo multiplica y lo usa para el bien de los demás. Un aspecto interesante de este milagro es la colaboración de los discípulos. Jesús, en su poder divino, podría haber hecho el milagro por sí mismo, pero elige involucrar a sus seguidores. Les pide que distribuyan el pan, que den de comer a la multitud. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.